Hola, profe. Oh, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Desperté recién. Recién, chuta, con harto ánimo, así lo veo. No, pero voy a poner harta atención hoy día. Hijo, apague la cámara, por favor. Bueno, ¿Cómo te ha ido, Fernando, tanto tiempo? bien, hace como una semana y media que no nos veíamos, parece. Pues. Sí, pues es que la semana pasada tuvieron un pequeño descanso. Sí, sirvió de harto. ¿Les ayudó igual? Sí, Qué bueno. estaban reclamando en el curso ahora que usted había puesto una clase el viernes a las 10:30 y el viernes nosotros a las 10 tenemos conciencia de la salud. Sí, por eso vamos a hablarlo ahora para que hagamos el cambio. Ya, A ver, a qué hora la dejamos. Es que claro, yo creo que ahora es donde tienen más clases. sí, ¿no? Están poniendo 2 clases no más, como 3 clases por lenguaje, una de filosofía, una de inglés, una de ciencia de la salud. Yo por eso ahora solamente les voy a hacer 2 clases semanales. Ya, pero va a mandar guía. No, seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho, o sea, la guía yo se la he mandado. El tema que no la hacen, eso es otra cosa. Mm. Hola, profe. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Cómo está tu familia, Connie? Mi mamá está enfermita ahora. ¿Está enfermita? Sí, se siente súper mal. Así que Chuta, ¿qué le la voy a pasó? cuidar. No ¿Cómo? sé, dijo que empezó a sentir mal y que se sentía con su estómago mal. Y así que después en un ratito más la voy a ir a ver. Sí, pues véala, tiene que verla, aprovechar de estar con ella. Sí. Bueno, estábamos hablando justamente recién con Fernando referente al tema de las clases y mencionarles que desde esta semana vamos a empezar a hacer solamente 2 clases semanales. ¿Por qué? Ya. Porque como ya tienen cada vez más clases en la otra asignatura y bueno, y también por ver quizás el plan que ustedes tienen, quizás que algunos se conectan con celular y a veces sale más Ujú. caro tener que conectarse a tantas clases. Ahora sí. ¿Ya? Ya. Chicos, ¿cuál es el apellido de Melanie? Pinilla. Pinilla, ya. Le vamos a decir para que se coloque ahora con su apellido. ¡Toin! Ahora la cuestión del colegio, puso el tío Pato en el Facebook del colegio que ¿Sí? todos tenían que estar con su nombre y o sea, no es obligatorio tener la cámara prendida, pero sí se puede, ¿o no? No. Yo por lo menos no le voy a pedir que no lo hagan porque y aquí viene el tema, que es bastante simple. Para subir los videos, la idea es que nos salgan las... A ver, yo puedo tener que ser consentimiento de ustedes y teniendo el consentimiento de ustedes, puedo subir el video. Pero si alguien no me lo dice, quizás que es más complicado. Ahora, y estamos claros que los videos tienen como intención eh, aportar a lo que ustedes hacen en las clases. Pero también hay que entender que quizás que alguien no se sienta cómodo mostrando su cara. Por eso no es indispensable encender la cámara. Por el contrario, es un tema de cada uno. El que desee, la prende. Pero ahora el que lo desee ya no es el que lo desee. Ahora no es solamente.
Profe, Ok. Dígame. la Melanie dice que por qué la sacó de la videollamada. A Melanie, no dígale que no la he sacado. Que seguramente se salió y de hecho estoy admitiendo a todas las personas hasta el momento. Ya. Ya, lo que sí le estoy pidiendo, chiquillos, es que por favor se incorporen con su nombre y con su curso. Colóquenle nombre y curso, ¿ya? Y con la cámara apagada, por favor. Ya, chiquillos, veamos, po. Espero que la semana pasada que les haya ayudado para que se hayan relajado un poquito de quizás de este tema de estrés que venían con tantas cosas a la vez. Ya, Claudio, no hay problema. Y recordarles e informarles de que desde esta semana van a ser 2 clases semanales que yo voy a desarrollar con ustedes. Y partamos con el tema del horario. Yo les fijé un horario, creo que no les conviene el día viernes a las 10:30. Tienen clase, me indicaron, ¿o no? O sea, la profe cambió el horario a las 2 para que fuera más cómodo para usted. Ah, pero entonces puede ser a las 10:30, Sí, ¿no? Escuché un no por ahí. Sí, profe. Puede ser a las 10:30. Sí. Lo dejamos entonces a las 10:30 el viernes. Sí. Bueno. ¿Sí? Ya. Después, para confirmar, para colocarlo después, anotarlo en mi cuaderno. ¿Ya? Ya, chiquillos. Veamos en lo que estábamos. Vamos a compartir pantalla. Hoy día vamos a recordar un poquito las cosas que hemos hecho. Ah, lo otro importantísimo. Chiquillos, me tienen que enviar las tareas. De la tarea pasada, hubo como de los 2/3, habrán sido unas 8 personas que me la enviaron, y que yo le mandé respuesta de que él había recibido y que lo vi que en general estaba bien. Me tienen que mandar los trabajos, porque si en algún minuto los debo evaluar, ¿cómo los voy a evaluar? Tengo que saber lo que están haciendo. ¿Sí? Ya. ¿O tienen algún motivo de por cuál no me lo enviaron? ¿O no lo quisieron enviar nomás? Recuerden que ustedes, a diferencia de otros cursos, ustedes prácticamente desde cuando paramos en marzo, ya debieron, ya empezaron a hacer clases. Tuvieron clase conmigo. Por lo tanto, ustedes ya sabían cómo era la dinámica y tienen que enviarme las cosas le sacan la foto a la tarea y me mandan la foto. Eso es tan simple como eso. Y de hecho, sale más fácil hacerlo a través del celular que del computador. Ahora, si alguien tiene complicaciones para hacerlo, mándeme un correo para yo entenderlo. ¿Ya? Por favor. Ya, chiquillos, miren, idealmente vamos a ver hoy día la página 15. ¿Sí? Esa es la ideal. Ya. Profesor, Dígame. que la Melanie está intentando entrar y el link le dice que usted, le dice así como, usted no puede volver a unirse a esta reunión porque fue eliminado previamente por el anfitrión. ¡Ah! Profe, acuérdese que antes usted preguntó por el apellido de la Melanie y le dijo que si no tenía el apellido no la iba a dejar entrar. Sí, pero igualmente la dejé entrar, no sé por qué. A ver, espérenme, dejen hacer una maniobra por acá. Hay que funarlo. Deja ver si le puedo dar de nuevo. ¿Cuál es el apellido de la niña? Pinilla. Ya. Ya, dejen ver si le puedo mandar un correo. Pinilla. Pinilla Melanie. Y dice que el usuario de ella sí tenía el apellido. Dejen ver, espérenme. Estoy tratando de mandarle de nuevo la invitación a ella. Profe, el camión de la basura chocó un auto que son buenos. Fernando. Profe, no estoy diciendo, acaba de chocar un auto que fuera el pasaje. No, yo le digo el atributo que usted le generó. Esperen, aquí tengo. ¿Está lloviendo? Está todo mojado el piso. Sí, está un poquito Chipeando. chispeando.
Estoy abriendo el Me correo. siento solo así la cámara prendida. No importa, Fernando. No se siente solo. Ya, espérame, ahí la voy a mandar de nuevo a la... A ver si resulta, porque si no, va a tener que ver la clase. Lo que sí, profe, su pantalla se ve toda en azul. ¿Se ve en azul? Sí, ¿Dónde está? Es que donde estoy mandando el correo, puede ser por eso. Espérenme que se está cargando esta cosita. Ya, díganle por favor a la Melanie que le envíe de nuevo la Ya lo hice. invitación. ¿Qué resulta, por favor? Chico, consulta, ¿se ve sí, la pantalla del libro? sí. ¿Sí? Ya. Chicos, idealmente nosotros vamos a ver la página 15, pero recordar cosas, Recordamos lo que yo le pedí. De hecho, lo último que yo le pedí fue la página 14. Creo que 5 o 6 de ustedes me lo enviaron, ¿ya? Entonces, anteriormente, ¿qué es lo que hemos trabajado? Voy a ir mucho más arriba y parta acá, con esta actividad, que también la desarrollamos, y donde aparecen las medidas de dispersión. ¿Qué medida hemos trabajado? Voy a radiar acá. Hemos trabajado el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Eso es lo que hemos trabajado. Y hemos indicado que son medidas de dispersión y para qué nos ayudan. ¿Ya? Hasta ahí llevamos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ya, y a partir de esas medidas de dispersión hemos calculado ejercicios de la página 12 y de la página 13. Y además aparecieron aquí las fórmulas de la desviación, de la varianza y de la desviación estándar. Aquí están las fórmulas, ¿sí? De hecho, Profe, hicimos un ejercicio en forma manual, comillas, y a través de Excel. Dígame. la Melanie dice que le pasa lo mismo. Mm, dígale que le pido mil disculpas, no sé lo que habrá pasado, pero que voy a dejar la grabación, Ya. por favor. Violeta, le puedes decir que se meta de otro dispositivo. Sí, Puede sí, ser estaba eso. intentando desde su computador, también dijo. Y no sé lo que habrá pasado, hija. Quizás que sin querer le presioné no aceptar por el apellido, ahí lo desconozco, ¿ya? Pero ¿cómo se llama? Voy a hacer la subida del video ahí para que ella lo vea, ¿ya? Por favor. Y para terminar, chiquillo, entonces, nosotros habíamos trabajado hasta la página 14. Hasta aquí habíamos trabajado. Y el último ejercicio era el 8, que fue el que les pedí. Que es lo que pedían aquí, de ver que a partir de la decisión que tomaba la chef, si estaba bien o no, y de que hacía mención sobre la desviación estándar, ¿ya? Había unos datos y con los datos había que calcular el promedio y después de calcular el promedio, calcular la desviación estándar. Eso era. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es comparar datos. Esa es la intención de ahora. Comparación de datos. Y el objetivo es comparar dos o más conjuntos de datos utilizando las medidas de tendencia central, de dispersión y de posición para la toma de decisiones. Esas medidas de posición no las hemos considerado del todo, ¿ya? Veamos entonces. Dice, ¿cómo se calcula la mediana para un conjunto par y un impar de datos? ¿Qué era la mediana? ¿Qué son los cuartiles? ¿Cómo se pueden calcular? Ya, primeras preguntas, antes de avanzar. ¿Se acuerdan de esas cosas? ¿O no se acuerdan, nunca lo vieron? La mediana era lo del número del medio. Ya, pues voy a colocando la idea mediana, el dato que está en medio. O el dato
central. Ya, bien. Eso es la mediana, el dato central. Por ejemplo, veamos el caso de acá, de Navas. Aquí hay una cantidad de datos. No voy a fijarme qué es, solamente viendo datos. Está el 1, el 0, el 3, el 0, el 4, el 1, el 0, el 0, el 3. Ahí tengo datos. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, chiquillos, la mediana de esos datos que son de Navas, ¿qué debiéramos hacer? Usar la fórmula general. Hay una fórmula, ¿cierto? La vimos, ¿no? Sí. Pero esa fórmula, recuerden que era para datos agrupados. Y cuando los datos no están agrupados, lo que hay que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Entonces vamos a colocar acá los datos de Navas. Dígame, ¿cuáles son los datos de menor a mayor? Primero hay un 0. ¿Cuántos ceros son? 4. 4. 4, ya. No. ¿Qué viene a ver? 4 no, a ver, 1, 5. 2, 3, 5. 5. Ya, 5. ¿Cuál es el dato que sigue? El 1. 1. El 1. Son 2. ¿Cuántos 1 hay? 2, ¿cierto? Bien. El 3. ¿Cuántos 3? Son 2 también y un 4. Un 4. Ya, ahí están los datos. ¿Sí? Ahí los coloqué ordenados, de menor a mayor. ¿Qué es lo que va a ser la mediana? Es el dato central. Entonces, por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 10 datos. Si hay 10 datos, van a haber 2 datos centrales. Aquí tengo 4 datos para allá. 1, 2, 3, 4. 4 datos para allá. Me quedan 2 datos centrales, el 0 y el 1. ¿Cuál va a ser entonces la mediana ahí en ese caso? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se calculará la mediana cuando hay 2 datos? Porque si hay 1, eso es la mediana. Pero ahora que tenemos 2 datos, ¿cuál será la mediana? ¿Se acuerdan cómo lo calculábamos? No se divide Sí. en 2, se suma y se divide Por en ahí. 2. Primero, se suman, el 0 se suma con el 1 y se divide en 2. Bien. Ahí tengo. Entonces la mediana es un medio o equivalente a decimal a 0,5. Ya, bien, chiquillos. Ahí teníamos la mediana. Y la mediana es una medida de tendencia central. Es una medida de tendencia central. Por lo tanto, estamos dando aquí la idea al objetivo, medidas de tendencia central. Ya. Primer tema. Los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? ¿Se acuerdan lo que eran los cuartiles? Los numeritos que separaban como ¿Se paran bien? partes. Se paran en Sí, 4 sí, partes. en 4. Sí. Bien, se paran en 4 partes. De hecho, está el cuartil, el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Es decir, si yo tengo un conjunto de datos, esto igual lo vamos a profundizar el día viernes, chiquillos. Yo los tengo ordenados y los separo en primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte. Por lo tanto, yo voy a obtener el primer cuartil, y que se coloca una letra Q, el segundo cuartil y el tercer cuartil. No tiene mucho sentido, chicos, hablar del cuarto cuartil, aunque algunos igual lo mencionan. Porque no tiene mucho sentido porque el cuarto cuartil me está considerando todos los datos. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Ahora bien, el primer cuartil, lo que me está hablando es del 25% de los datos. O sea, si yo tengo una cantidad de datos, me está hablando que el primer cuartil son el 25% de los datos. Por ejemplo, si hay 100 datos ordenados del 1 al 100, los datos son del 1, 2, 3 hasta el 100, tengo 100 datos, ¿cuál va a ser el cuartil 1? Va a ser el 25% de los datos. ¿Cuál? Por ejemplo, aquí sería el 25. Si yo hablo del cuartil 2, ¿qué porcentaje creen ustedes que será? 50%. 50%. Bien, va de 25 en 25. Acá tengo el 50%. Y el otro va a ser el 75%. 65. Y ahí tengo los cuartiles.
Fíjense, el 50%, ¿qué me está indicando? Que es el 50% de los datos. Eso me está indicando. 50% de los datos. O sea, ¿con qué coincide el 50% de los datos, el cuartil 2? ¿Con qué otra medida coincide? ¿Cuál es el dato central? 0,5. ¿Sí? ¿Y cómo se llama? Diana. Mediana. Por lo tanto, chiquillos, la mediana también equivale al segundo cuartil. Es exactamente la misma idea. La mediana y el segundo cuartil coinciden. Me da el mismo resultado. ¿Ya? Ahora bien, la mediana se considera como una medida de tendencia central. En cambio, los cuartiles se consideran como medidas de posición. Es una medida de posición. Y díganme ustedes, díganme una medida de dispersión. Díganme ustedes una medida de dispersión. De las que hemos trabajado la semana pasada. Rango. El rango. El rango es una medida de dispersión. El rango, la desviación media, la desviación estándar, la varianza. Esas son las medidas de... Ya. Sigamos, chiquillos. Miren, fíjense, hasta el momento, voy a borrar, hasta el momento, solamente lo que hemos hecho ha sido dar respuesta a esas preguntas. Hasta ahí. Ahí vamos. No hemos hecho nada más que eso. Todavía no partimos ni al 1. Solamente lo que ocupamos del 1 fue los datos de Navas. No tengo idea de quién será Navas. Voy a empezar, voy a avanzar. ¿Ya? Veamos lo que me está indicando acá. Dice, observa la siguiente situación y luego realiza las actividades. Dice, un equipo de fútbol femenino necesita una delantera para la cual tiene 2 candidatas. En los últimos 10 partidos del campeonato, las delanteras registraron las siguientes cantidades de goles. Ya, entonces los datos que estábamos teniendo delante eran de número de goles. De una persona que se llama Navas, que es Lucía Navas, acá está, y la otra persona que es Carla Flores. Ahí están. Y tengo la estadística de 10 partidos. ¿Sí? En el primer partido Nava hizo 1, Flores hizo 1. En el segundo Nava no hizo, Flores hizo 1. Y así, sucesivamente. Hasta el último partido, que es el partido 10, en donde Navas hizo 3 y Flores hizo 2 goles. Ya, eso es lo que me indica. Entonces dice, la DT observa que ambas marcaron 12 goles en 10 partidos, con un promedio de 1,2 goles. ¿Cómo podemos llegar a decir que el promedio es 1,2, chiquillos? 1,2 goles. ¿Cómo podemos decir que ese es el promedio? Se sumaron todos y se dividieron por la cantidad. Ya, bien, bien. El promedio es la suma de todo. Entonces, Nava, la suma es 1 más 0, más 3, llevo 4, más 4, 8, más 1, 9, más 3, 12. Y esos 12 los divido por el número de partidos, que eran 10. Y ahí me va a dar ese 1,2. Y cuando hablemos de promedio, hablamos de la misma unidad de medida, goles. Por lo tanto, son 1,2 goles. Lo mismo ocurre con Flores. Flores tiene 1 más 1, 2, más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, más 2, 12. Por lo tanto, va a tener el mismo promedio. Flores y Navas. Entonces, fíjense, hasta aquí es prácticamente el mismo problema que teníamos de las nadadoras. ¿Qué pasaba con las nadadoras? Tenían el mismo promedio. La pregunta es cómo elegíamos a una y cómo elegíamos a la otra. ¿Ya? Sigamos entonces. La DT observa que ambas marcaron 12 goles en 10 partidos con un promedio de 1,2 goles por partido. Entonces decide usar otros indicadores. Ya hemos indicado nosotros que si los promedios son iguales, necesariamente tenemos que ocupar otras medidas. ¿Cuál era la otra medida que ocupábamos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la otra medida que ocupábamos cuando los promedios eran iguales para determinar a quién elegir? ¿Se acuerdan? Traten de hacer memoria o ver los apuntes que ustedes tienen. Yo no me acuerdo. ¿No se acuerda?
¿Ya? ¿Alguien más? ¿La moda no sirve? La moda lo ocupaba solamente para indicar cuál era el dato que más se repetía. No ocupábamos otras cosas. Ocupábamos la ¿La desviación. marca de clase o no? La marca de clase te ayuda para sacar promedio, desviación estándar, por ejemplo. Ah, Pero lo que nosotros queríamos hacer acá seguramente es seguir midiendo a Carla Flores y a Lucía Nava, porque ya sabemos que hacen la misma cantidad de goles. La pregunta es, ¿qué tan dispersos están estos datos? Y aquí viene lo que una vez me preguntó Claudio. Claudio Montoya dijo, profe, pero ¿qué me conviene siempre? ¿Que los datos estén más juntos, más separados? Y yo le dije, no, deje pensarlo. Y al final, lo que conviene casi siempre, en general, y de hecho no lo encontré en ningún contraejemplo, conviene que los datos estén como siempre juntitos, agrupados. Y eso, ¿cómo yo lo puedo calcular? Con la desviación estándar. Con eso lo calculábamos. ¿Y qué significa la desviación estándar? Que si el número de la desviación estándar cada vez es más pequeño, significaba que los datos estaban más juntos o más separados. Si la desviación estándar era pequeña, un número pequeño, ¿Más juntas? estaban más juntos. Eso significaba más juntos. Que los datos son más homogéneos. ¿Y qué me conviene a mí en general? Que los datos sean más homogéneos. Entonces veamos, sigamos viendo. Dice, voy a bajar ahora un poquito. Dice, analiza el procedimiento utilizado por la DT del equipo. Calcula el rango de goles marcados por ambos jugadores. Ya, primero calculó el rango. El rango de Navas, ¿se entiende por qué es 4? Porque es 4 menos 0. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? Porque el dato mayor de Navas es 4 y el menor es 0. Se restó. Y el rango de Flores es 2, porque el dato mayor es 2, hizo 2 goles, y el mínimo fue 0. Entonces aquí dice, el mayor rango que presenta Navas puede indicar que en algunos partidos anota muchos goles, pero en otros no anota. Mientras que los de Flores están más repartidos. ¿Por qué están más repartidos los de Flores? Porque el rango es menor. El rango es 2, y aquí el rango es 4. O sea, ¿qué yo podría decir? Que en general, a mayor rango, yo puedo tener como más dispersión de datos. Pero no es una conclusión completa. Tengo que seguir sacando mediciones. Ya, ¿cuáles son estas mediciones? Veamos, pues acá están las mediciones. Se calculó después la varianza y la desviación estándar. La varianza y desviación estándar de ambas personas. La varianza de Navas es 2,16 y de Flores 0,36. Y la desviación estándar de Navas es 1,47 y de Flores 0,6. Entonces, fíjense, aquí ya tengo una primera idea. ¿Cuál de las dos desviaciones estándar es menor? ¿La de Flores o la de Navas? ¿Cuál es la desviación estándar menor? ¿La de Flores o la de Navas? ¿La de Flores? La de Flores. Ujú. ¿Qué significa eso? Que si la desviación estándar es menor, quiere decir que los datos son más homogéneos. O sea, si yo fuera la DT, ¿a quién debería elegir? ¿A Navas o Flores? A Flores. A Flores, ¿cierto? Si bien fíjense que, si bien Navas en alguna oportunidad hizo 4 goles, pero los goles que hace Flores son como, comillas, más parejos. Hace 2 goles en un partido, 1 goles, pero sus goles están entre 1 y 2. En cambio, los de Navas, hay periodos donde no hace goles. Hubo 1, 2, 3, 4, 5 partidos que no hizo goles. Hubo solamente un partido que hizo 4 y otro que hizo 3. Eso, bueno, en 2 partidos hizo 3. Esto le ayudó para que su promedio fuera mayor. Pero si yo veo la dispersión de los datos, la dispersión de los datos de Navas es mayor que la de Flores. Pregunta ahora, chiquillos, antes de seguir, ¿se acuerdan cómo calcular esto? La varianza y la desviación estándar, ¿se acuerdan? Si no, para que la retomemos antes de pasar al siguiente tema. ¿No se acuerdan? Más o menos. ¿No? Hagamos un poquito el recuerdo, ¿ya?
Lo que alcanzamos a avanzar hoy día, chicos, no importa. Que esto es con tiempo. Navas. Lo de Navas era un promedio de ¿cuánto? Vamos a ver lo de Navas. ¿Cuánto era el promedio? O sea, 1,2. Era 1,2. ¿Cierto? 1,2, ¿qué sería? En este caso, 1,2 goles. Eso es el promedio de Navas. Me voy a enfocar solamente en Navas. Entonces, si ustedes querían calcular, por ejemplo, la varianza, voy a colocar un OV de varianza, ¿qué es lo que había que hacer? Había que restarle, aquí ojalá que tengan calculador, chiquillos, había que restarle a cada dato el promedio. Entonces, el primer dato es 1 de Navas. 1 menos 1,2. ¿Cuánto le da? 1 menos 1,2. ¿Cuánto le da el primero? 0,2, ¿no? Bien, 1 menos 1,2 da menos 0,2. ¿Y ese valor qué había que hacer con él? Con el 0,2. Había que elevarlo al cuadrado. Ya, eso, acuérdense la varianza, eso era, se elevaba al cuadrado. Vamos al siguiente. Después era 0 menos 1,2. 0 menos 1,2. Menos 1,2. Es 1,2 y ese valor también se elevaba al cuadrado. Y así yo hacía esto en forma consecutiva hasta llegar al último dato. Sí, se hacía en forma separada, no había otra forma. Y el último dato era el 3 menos 1,2. ¿Cuánto es 3 menos 1,2? Resten solamente. 3 menos 1,2, que es el promedio. 2,2. 2,2. No. A 3, réstenle 1,2. 1,8. Bien. 2,8. Ah, no, 1,8. Es 1,8. Y este Sí. valor se elevaba al cuadrado. Ya. Si ustedes suman, primero elevan al cuadrado, suman y después lo dividen, ¿por cuánto había que dividirlo? ¿Por cuánto había que dividirlo? Por 2, por 3. Por 2 era. Se divide por 10. ¿Qué? Ah, ¿verdad? Por la por eso. cantidad del número. Por O la sea, cantidad de datos. Mm, Se divide por la cantidad de datos. Eran 10 datos, se divide entonces por 10. Si ustedes suman, primero, recuerden, elevan al cuadrado. Después suman y lo dividen por 10. Si hacen ese cálculo, entonces les va a arrojar el valor de la varianza. Ahí está. Así hacen ese cálculo, chicos. Esto que está acá les va a dar 2,16 aproximadamente. Y después, para calcular la desviación estándar, voy a colocarle desviación estándar de E. Ahora, la forma de escribir la desviación estándar es este símbolo, una letra griega, así. ¿Qué tenían que calcular? La raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza en este caso era 2,16. Ya veamos, si alguien... Chuta, es 2,16, me quedó muy apretado. Esto va a dar un valor aproximado. Con calculadora, chiquillos, por favor, calculen raíz cuadrada de 2,16. Profe, ¿qué estamos sacando? La desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cuánto le da la desviación estándar? Calculen la raíz cuadrada de 2,16. Me dio 1,46 y muchos números. Gracias. 1,46. Y si usted quiere lo aproxima, muchas gracias, le da 1,47. Ahí está. Por eso da 1,47. ¿Sí? A su vez, la desviación, la varianza, por ejemplo, voy a irme acá ahora a lo de flores. Aquí está lo de flores. No voy a hacer el cálculo, pero ya sabemos que la varianza que se escribe con un símbolo al cuadrado de flores es 0,36. La pregunta es muy bien, profe, ¿cómo se hizo este cálculo? Este cálculo se hizo de la misma manera que está acá, de lo que se hizo acá. Se tienen que, a los datos de flores, restarle el promedio, el 1,2, y empiezo a elevarlo al cuadrado. Ya, si ustedes hacen ese cálculo y lo dividen también en 10, porque son 10 datos, les da 0,36. Ahora,
si quiero calcular la desviación estándar de flores, ¿qué debo hacer? Calcular la raíz cuadrada de 0,36. Ya, hágalo con calculadora, chiquillos. Raíz cuadrada de 0,36. ¿Cuánto les da? Raíz cuadrada de 0,36. 0,6. ¿0,6? Sí. 0,6. Y por eso, chiquillos, ahí está. Voy a borrar todo ahora, voy a borrar todo y voy a destacar este valor, 0,6. Ahí está. Ese es el motivo por qué da 0,6 la desviación estándar de flores. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Entonces, sigamos leyendo. Dice, estos indicadores, voy a subir un poquito. Dice, estos indicadores confirman que los goles de flores presentan menor dispersión. Recuerden, desviación estándar está ligado a la dispersión, lo que se refleja en que cada partido marca una cantidad de goles similar, lo que no ocurre con Navas, lo que yo le expresaba. Navas a veces, me voy a hacer un poquito, ahí están los goles de Navas. Navas en algunos partidos hizo muchos goles, en 2 partidos hizo 3 goles y en uno hizo 4, pero hubo también varios partidos en donde no hizo goles. Por lo tanto, comillas, podríamos decir que Navas es más irregular que Flores. Entonces, sigamos acá. Vuelvo a repetir entonces, dice, estos indicadores confirman que los goles de Flores presentan menos o presentan una menor dispersión, lo que se refleja en que cada partido marca una cantidad de goles similar, lo que no ocurre con Navas. Ahora dice, calcula los indicadores de posición. ¿Cuáles los indicadores de posición que me están pidiendo? Me están pidiendo los de mediana y cuartiles. Medianas de posición. Ahora, ¿por qué me dice que la mediana es una medida de posición? Yo antes le había dicho a ustedes que la mediana era una medida ¿de qué? ¿De qué yo le había dicho que era la mediana? ¿Una medida de qué? De dispersión. De tendencia Central. Ya, bien, de tendencia central. De hecho, la mediana es el dato que está justo al medio. Pero también lo podemos considerar, chiquillos, que la mediana es una medida de posición, porque recuerden que la mediana coincide con los cuartiles. ¿Con cuál cuartil coincide? Con el segundo cuartil. En los cuartiles se mencionan en general con la letra Q. ¿Y cuáles son los cuartiles? Primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Entonces veamos, ¿qué es lo que me dice acá en azul? Dice, para utilizar estos indicadores en la comparación de conjuntos de datos es importante que estos sean del mismo tipo, que se encuentren en las mismas unidades y sus promedios sean iguales o similares. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer acá? Fíjense, se ordenaron los datos de Navas y de Flores. Aquí están ordenados los datos. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 3, 3, 4. O sea, hicieron lo mismo que nosotros hicimos delante, ordenar los datos de menor a mayor. ¿Qué es lo que se hizo acá? En esto que está en color verde, yo te lo rayé en demasía, pero lo que está aquí en color verde es el primer cuartil. Lo que está de color azul es el tercer cuartil, y lo que está al medio es de mediana. ¿Y la mediana con cuál cuartil coincidirá entonces? ¿Con el primero, con el segundo o con el tercero? Con el Segundo. segundo. Con el segundo. ¿Sí? Con el segundo cuartil. Voy a borrar de nuevo. Muy bien. ¿Por qué el primer cuartil será 1? ¿Qué significará que, bueno, para Flores 1 y para Navas sea 0? ¿Cómo yo puedo hacer ese cálculo? ¿Cómo yo puedo decir que es el valor 0 y el valor 1? ¿Cómo se puede haber calculado? ¿Cómo lo podrían haber calculado? Porque aquí dice, está ordenadito, pero no dice cómo se calcula. ¿Cómo se podrá calcular el primer cuartil? Esta es la pregunta, chiquillos. ¿Cómo yo calculo el primer cuartil? ¿Qué es el primer cuartil? 25%, ¿no? Es el 25% de los datos. Bien, 25% de los datos. Veamos, pues. ¿Cuántos datos hay en total para Navas y para Flores? 10. 10.
Son 10 datos, ¿cierto? Ya. Entonces, ese 10 me representa el 100%. ¿Cuánto va a ser el 25%? ¿Cuánto va a ser el 25%? La cuarta parte, un cuarto. Ya. Un cuarto. Un cuarto equivale a 2,5. A ver, profe, ¿cómo 2,5 datos? No puede ser 2,5 datos. O es 2 o es 3. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Usted lo aproxima. 2,5 aproximado te va a dar 3. Entonces yo me tengo que fijar en el dato 3. Veamos el dato 3. Primer dato, segundo dato, tercer dato. Ahí está. Por eso el cuartil 1 para Navas es 0. Y para Flores es el tercer dato, que es el 1. Dato 1, dato 0, dato 1, dato 1. El tercer dato. Por eso el Profe, primer cuartil, tanto para Navas, es 0 como para Flores es 1. Dígame. ¿en cuánto se dividen los cuartiles ahí? Hay un cuartil que está en verde, el segundo cuartil que está en rojo y el tercer cuartil que es el que está en azul. ¿Y solo son esos números? Sí, son 3 cuartiles. Siempre van a ser 3 cuartiles. ¿Ya? Pero, chicos, no se preocupen, lo vamos a dejar hasta acá, pero esto lo vamos a profundizar aún más el día viernes. Para que, Profe, idealmente, perdón al tiro, para que idealmente ustedes puedan terminar la actividad de esta actividad que viene acá. ¿Ya? Que yo les mandé la actividad. Pero si no alcanzamos, no se preocupen, aquí vamos a ir. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Estamos en la página 15. ¿Ya? Dígame, ¿alguien tiene una consulta antes que se acabe el tiempo? yo, cuando se calculan los cuartiles tienen que ser de menor a mayor los números, ¿cierto? Sí, sí, tienen que ordenar de menor a mayor, chiquillos. Ah, ya. ¿Ya? Chicos, se va a acabar el tiempo. Así que nos vemos entonces el día viernes a las 10:30. ¿Ya? Que esté muy bien. Profe, ¿la Dígame. actividad que usted dijo se realiza mañana? La vamos a realizar el día viernes también. Vamos a seguir avanzando. Así que no se Ah, preocupen. ya. ¿Ya? Chiquillos, que estén muy bien. Cuídense. Chao. Igual. Profe. Chao, Chao, chiquillos. profe. Chao.